que Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno, a pesar de las cosas que a veces uno está viviendo o uno está pasando, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios, como ustedes saben, la semana pasada no estuve en el evento de allá de Playa del Carmen con nuestros pastores y fue un tiempo muy hermoso, un tiempo que cada vez que uno va trae cosas diferentes, pero también uno vive cosas diferentes, ¿verdad? Cada vez que voy sí anhelo mucho cuando estamos aquí el poder servir, literalmente hablando, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque siempre que voy para allá, últimamente me ponen más en hacer más cosas. Y aunque estoy temblando y lo que sea, pero yo no le digo al pastor que no, ¿verdad? Al contrario, es para aprender, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, ahorita que les estaba yo compartiendo, nosotros tenemos que aprender a fluir en el espíritu, que ese no es mi tema, después yo creo que sí se los voy a tener que dar, ¿verdad? El rema en sí de la palabra de allá de Playa es edificados, ¿verdad? Pero aunque todos estos días los disfruté, entré, estaba platicando que tuve muchas experiencias aún espirituales y una de ellas, Dios me instó precisamente para traerlo a la casa. Hubo un día de mucha, podríamos decir, mover profético, ¿verdad? Hubo mucho mover profético, mucha profecía. Pero es importante también que nosotros aprendamos a estar bajo esa unción, bajo esa profecía también, ¿verdad? En nosotros, para que podamos fluir en ello. Pero yo tuve una visión cuando estábamos en el tiempo de la adoración. Y para mí fue impactante porque aunque no lo profeticé, pero Dios me mostró algo y yo se lo compartí a mi pastor y estábamos a un costado con el apóstol Antonio y su esposa, que ella también es profeta, la pastora Marlene. Y entonces yo le estaba compartiendo lo que el Espíritu Santo me hizo ver, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo es, porque eso fue en la adoración, y cuando estábamos en la adoración, después de terminar la adoración viene el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Entonces, cuando hubo el tiempo del diezmo y de las ofrendas, ellos ponen una imagen también en la pantalla. Y literal, la verdad yo ya no le pedí la imagen, pero literal, lo que había visto en el tiempo de la adoración, lo pusieron en la imagen a la hora que iban a orar por los diezmos y las ofrendas. Entonces, cuando yo estaba teniendo esa visión, yo pude tener aún la interpretación, aunque muchos de nosotros, de alguna manera, algunos tenemos cierto significado, ¿verdad? Ahora, yo les voy a mostrar algo. Quiero que todos pongan sus manos de esta manera. Así. Juntos, ándale, para recibir algo, ¿verdad? No al pecho, sino recibiendo algo. Ok. Ahora repite conmigo, Señor, en esta hora yo recibo lo que tú tienes para mí, para mi casa, para mi iglesia. En el nombre de Jesús. Ok, así como estás, pude ver, o el Señor me mostraba, ¿verdad? Que en esas manos estaban llenas de una semilla. Esa semilla es de trigo. Juntamente tenía trigo en esas manos y más bien estaba llena de muchas semillas. Cuando yo estaba viendo eso, el Espíritu me muestra el significado de esa. Háganlo. Rafa, háganlo. Esto es profético y yo les pido en el nombre de Jesús. Créanlo. Porque yo lo creí de tal manera que me hizo hacer locuras allá. Hice unas cosas también que de verdad tuve mucha activación, lo que es en lo visual. Y entonces, cuando vi esas manos llenas de esas semillas, el Espíritu me dijo, abundancia de palabra. Pero también me hizo sentir que reconocemos que Dios no solo nos va a abundar de la palabra, sino Dios me hablaba de abundancia económica. Y aunque ese no es mi tema, ¿verdad? Sin embargo, yo le decía al Señor, ciertamente, yo creo
que muchos hemos padecido algunas cosas. Yo no sé cómo realmente durante el inicio del mes hasta este momento, cómo han estado tus manos, cómo has estado viviendo económicamente. Pero cuando el Espíritu me dice abundancia de economía, de bendición, yo le dije, yo lo tomo, aunque se lo di también a mi pastor, ¿verdad? Y entonces el Espíritu no me ha hecho descansar desde que vine de ahí, diciéndome este rema, abundancia de palabra, abundancia de palabra. Amén. Dile, en el nombre de Jesús yo tomo la abundancia de palabra. Amén. Ok, bueno, ahora, pero preguntándole al Señor más allá de ahora cómo, qué predico, ¿verdad? Ante esta semilla, porque quiero decirles ahora, no solo lo visualicé, sino que ahora se materializó. Como al final ellos hacen la Santa Cena, el rema que ellos tenían, a mí me impactó mucho y de hecho le tomé foto. Ellos hicieron una mesa grande donde los hermanos que son encargados para el tiempo de la Santa Cena, trajeron sacos, ¿verdad? Claro que fue solamente en algunos simulados, no crean que estaban súper llenos, porque le dije, ¿a poco todo esto está lleno? Y habían sacos precisamente de semillas de trigo, gracias. Y entre todo ese montón había un saco pequeño, que es este. Y entonces, al final, yo andaba buscando a mi pastor, pero se ocupó, la pastora se ocupó, todo el mundo se ocupó, se acercaron a mí y yo también me ocupé, pero le dije a mi hija, ves, y dile a la hermana, o búscame a la encargada de la hermana, si me puede regalar un poquito de esa semilla, solo para traerlo proféticamente. Entonces me dice la hermana, es fulanita de tal, y ya le dije a Debbie, ves y búscala y dile si me puede hacer ese favor. Entonces me llamó y me dijo, ¿qué quiere? Yo le dije, quiero esta semilla. Y me dice, ¿y en dónde? Le digo, solo deme en la mano. Me dice, mire, aquí hay un saco pequeño. La mitad de ese saco es de arroz. Me dice, pero yo ahorita se lo doy. Así que cuando me lo fue a entregar, yo no sabía que me lo había entregado bien lleno. Todo lo demás está lleno de esa semilla. Entonces, algo que nosotros tenemos que empezar, ¿verdad? Es creer. Los actos proféticos se activan y son válidos cuando usted cree lo que la palabra dice y lo que el Señor nos está diciendo ante esa palabra, ¿verdad? Para que se materialice. O sea, no solo se queda en el aire, sino que se tiene que materializar. Entonces, si el Señor nos dice que Él nos va a dar una abundancia económica, Él nos lo va a dar. Solo que no espere así como de que voy a traer joyas, es una abundancia de una manera que usted bendice y le bendicen, una abundancia donde no va a haber escasez de comida, donde no va a haber escasez de ropa, donde no va a haber escasez, sino que usted se va a dar cuenta que el Señor le está bendiciendo y que usted da y que nunca se acaba. Amén. Bueno, vuelvo a la carga. Entonces, estando aquí, porque yo le decía, le comentaba al pastor, están pasando los días desde que yo llegué y solo el Espíritu me hacía recordar esa imagen. Yo no la puedo olvidar porque es una imagen donde puedo ver un campo que de hecho aquí medio se los hice ver, pero hay otras, donde veo ese campo, pero están las manos llenas. Y entonces dice abundancia de palabra. Y yo puedo ver que cuando Él está hablando de esta abundancia de palabra, es porque hay una semilla que está impidiendo también que eso pueda abundar dentro de nosotros. Y ahí es donde yo quiero darles, ¿verdad?, esa palabra. Así que al final, como acto profético, estas semillas que yo traje de allá, no sé, primero dije por familia, solo es simbólico, recuerden, hay que creer solo, pero es simbólico. Y les voy a dar así en sus manos estas semillas que de alguna manera no sabemos cuántos iban a venir, solo pusimos unas cuantas, Dios sabe, ¿verdad?, cuántos somos. Bueno, ahí está. Y le decía yo, necesito una copa porque aquí tiene que quedar
ese simbolismo de esa palabra que Dios nos ha dado. Ahora, yo creo en el Señor que a través de esta red Dios nos ha dado definitivamente una abundancia de palabra, ¿verdad? Tenemos una abundancia de palabra, pero yo puedo ver también, yo voy a otro lado y todavía siento que se siente más esa abundancia de palabra. Cuando estoy hablando más de esa abundancia de palabra, quiere decir que sueltan una palabra y hay una revelación, entonces uno está tomando la palabra porque empiezas a entender la palabra. Por eso uno cuando lo empieza a entender, usted tiene que gritar amén. O sea, tal vez a usted le dé pena, pero realmente cuando usted empieza a entender lo que Dios está hablando a través del siervo, a través de la persona que está predicando, usted tiene que tomar la palabra. No es porque la gente me tenga que ver, sino usted tiene que tomarla porque usted la cree y entonces, aunque usted no ve lo que está haciendo, pero se está haciendo algo, un impacto en el mundo invisible. Amén. Bueno, entonces yo de verdad que estoy así como de que literal me tocó poder decir, cuando los pastores, tú te quedas hasta el final, hasta cerrar el saco, ¿verdad? Se refiere que no dejas nada a medias, que recibes todo, te llevas todo a tu casa o a la iglesia, ¿verdad? Pero no puede quedar cerrada nada más, tienes que vertir, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos edificar la palabra del Señor en nuestras vidas sin antes no sacamos lo que no permite que pueda entrar la palabra. El pastor estuvo diciendo algo en la oración o en la administración. Hay corazones duros o hay de repente, ¿verdad? Gente que se topa como una pared. Todo esto es invisible, pero es real, ¿verdad? Es real. Entonces, puedes toparte con pared. ¿En qué sentido? Tú le puedes tal vez dar la palabra, darle una profecía, darle una bendición, decirle un montón de cosas y tal vez tú te puedas tardar 1 hora hablando del Señor, pero no pasó absolutamente nada. Y eso es bien tremendo porque usted se confía pensando en que, wow, ya Señor, la salvación, oré, aceptó al Señor, mira Señor, yo creo que ya va a caminar, va a salir de ese hoyo, de ese pecado, pero tú lo vuelves a ver y sigue siendo la misma persona, ¿verdad? Bueno, entonces esto es bien importante que nosotros aprendamos realmente qué semilla hay en nosotros. Y por eso, ahora que está, porque miren, a veces solo tengo palabras, cosas que las tengo a medias, pero en la adoración el Espíritu te empieza a revelar, ¿verdad? Miren, hay cosas que yo por eso le decía al pastor, hay momentos, esto tiene mucho que no me pasaba. Yo de hecho me desvelé porque me gusta hacerles diapositivas, porque eso también es bueno para muchos porque pueden entender más la palabra. Le dije a mi esposo, por primera vez tengo creo como 10 diapositivas y es que es mucho. Porque yo siento que el que va a hablar hoy, aunque el Señor nos usa para hablar de su palabra, ¿verdad? Es el Espíritu Santo a tu espíritu. Algo bien fuerte que estamos viviendo ahora, que mucha gente no le está dando importancia, como diciendo, es allá va. ¿Qué nos va a afectar? Es en Israel, es en Jerusalén. ¿Qué me afecta a mí? Si aquí ni una bomba me va a llegar, ¿verdad? Pero a mí me impactó cuando él hace un llamado para conectarse en vivo, por lo menos media hora se hizo nada más, pero en esa media hora al conectarse sin que lo haya programado, es porque Dios le habló, ¿verdad? Y entonces cuando mandé ese link, yo creo que muchos de ustedes ya iban hasta la mitad, no se tardó mucho. Pero lo que sí él estaba explicando nuevamente es que lo que estamos pasando o lo que están viviendo allá no es solamente algo que se esté viviendo allá, porque sí, sino porque está escrito en la palabra, ¿verdad? Entonces esto, aunque a mí en lo literal no me llegue, a mí me tiene que levantar y me tiene que despertar, porque aunque la palabra que yo les voy a leer hoy es un poquito fuerte, ¿verdad? Es un poquito que va como esa flecha, ¿verdad? Realmente que va a hacer algo o debe de hacer algo siempre y cuando usted se deje y usted quiera. Porque ya pude entender ahora que estaba meditando también, a que yo casi no pude dormir
de verdad, yo soñaba con esa frase. Yo soñaba con esa frase de la abundancia de palabra. Y estaba yo de la madrugada precisamente y le digo, no tengo ahorita ni idea de qué tema ponerle, pero lo que sé es que la sustancia que tiene es la que tenemos que agarrar. Esa sustancia que va a romper, va a quebrantar, va a anular, va a liberar en nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, porque necesita el Señor sacar lo que está ahí, la dureza que está ahí, lo que está estorbando en tu corazón para que pueda entrar la palabra y entonces usted pueda ser transformado. Entonces yo pude entender que cuando alguien dice, oiga, porque miren, para empezar también tuve una pijamada, me hicieron allá, he estado desvelada, muy desvelada también, porque con unas mujeres de allá de playa hicieron una pijamada que era hablar. Y yo decía, bueno, hay varias cosas que Dios me ha permitido vivir y puedo compartirles. Entre ellas me decía una mujer, pastora, pero si es que, mire, yo puedo entender cómo tengo mis errores, sé que tengo que cambiar, pero ¿cómo alguien que voy a servir juntamente con ella, teniendo tal vez unos 50 años en el caminar del Señor, se me puede poner y yo quiero darle como una observación? Y esa observación es decirme, ¿tú qué me vas a decir si yo tengo tantos años aquí en la iglesia? Entonces yo dije, bueno, yo lo he escuchado eso, yo he vivido eso. Pero, ¿por qué nosotros podemos estar hasta en una posición, ¿verdad? Podemos estar, sea de autoridad, de liderazgo, o estar muchos años. Pero hay una diferencia de asistir, ¿verdad? O sea, que yo puedo tener 50 años asistiendo a una iglesia, pero siendo la misma persona. No cambio, ¿verdad? Y a veces me van a poner en alguna posición, valga la redundancia, pero voy a estar siendo la misma persona. Quiere decir que solo escucho la palabra, pero no se me revela la palabra, por lo tanto yo no lo pongo por obra. Tengo el conocimiento de la palabra, pero no la aplico. Y entonces ahí viene en este pasaje, que aquí me voy a salir, Mateo capítulo 15, versículo 1 al 20. Como está un poquito largo, dije, ahora sí, ahí no lo voy a poner. En esta versión, lenguaje actual, ¿verdad? Ya para ir, ¿cómo se dice? No se me acabe mi tiempo. Espero que no se, porque miren, no es ni siquiera voy ni la mitad, apenas estoy empezando. En este pasaje de Mateo capítulo 15, en el número 3, dice, Jesús le dijo, ¿y por qué ustedes desobedecen el mandato? A ver, espérenme. No, sí hay que empezar desde el primero. En este pasaje bíblico, sí. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley que habían venido de Jerusalén le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres que nuestros antepasados han practicado desde hace tiempo? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Jesús le dijo, ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Porque Dios dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres, no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de conseguir sus propias costumbres. Son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené.
Jesús llamó a la gente y le dijo, escuchen y entiendan bien. Los que los hacen impuros delante de Dios no es la comida que entra por su boca. Lo que los hace impuros son los insultos y las malas palabras que dicen. Por eso no me quiero detener en la versión Reina Valera para que pueda uno avanzar. Esta está muy, pero muy claro, ¿verdad? Entonces dice, vuelvo a la carga, lo que hace impuros delante de Dios no es la comida que entra por su boca. Lo que hace impuro los insultos y las malas palabras que dicen. Entonces los discípulos de Jesús se acercaron y le dijeron a los fariseos, a los fariseos no les gustó lo que dijiste. Jesús respondió, mi Padre tratará a los fariseos como trata el jardinero a las plantas que no ha sembrado. Las arranca de raíz y las echa fuera. No hagan caso de los fariseos, son como el ciego que guía a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos terminan cayéndose en una zanja. Pedro preguntó, explícanos qué quisiste decir cuando hablaste de lo que nos hace impuros delante de Dios. Jesús le respondió, ¿tampoco ustedes entienden? Todo lo que comemos o bebemos va al estómago y después el cuerpo lo expulsa. Pero miren qué interesante en esta versión. Pero si la gente dice cosas malas, es porque es mala y siempre está pensando en lo malo, en cómo matar, en cómo ser infieles en el matrimonio, en cómo hacer cosas indecentes o en cómo robar o insultar a otras personas y mentir. A Dios no le agrada que gente así lo alabe, pero cualquiera puede alabar a Dios aunque coma sin lavarse las manos. Amén. Aunque no nos guste, ¿verdad? Dice que le dicen los discípulos a Jesús, a los fariseos no les gustó lo que tú dijiste. Cuando leemos la escritura y más las que están más fuertes, ¿verdad? Hay unas que vienen con amor, hay unas que hasta nos dicen, ¿verdad? Eres la niña de mis ojos, te amo mucho, te voy a prosperar, vas a ser rico, tú eres bueno, eres maravilloso, ¿verdad? Y eso le decimos amén al Señor. Pero así como eso también lo aceptamos, también tenemos que aceptar, ¿verdad?, la llamada de atención que Dios nos lleva. Y fíjense que es fuerte porque aunque yo no traía todo tan conectado, pues, puedo entender que el Señor lo que nos está llamando a nosotros es que tenemos que quitar esas cosas que no nos están edificando a nosotros, porque la palabra no está entrando, porque hay cosas en nosotros, hay palabra en nosotros que no nos permite que nosotros recibamos para ser transformados. Seguimos con las mismas palabras, ¿verdad? Porque ahí dice, bueno, todavía un poquito a lo mejor lo que voy a pasar. A ver, porque también dice que hay que desarraigar. Y a mí me llamó la atención porque Isaías capítulo 1, versículo 10, el Señor dice que ha enviado a sus ministros para desarraigar, para cortar, para edificar, pero también dice para desarraigar, ¿verdad? Entonces es necesario que en este tiempo nosotros tengamos que desarraigar palabras, cosas, tal vez lo impusieron nuestros padres, tal vez nuestros abuelos, nuestros ancestros, no lo sé, pero tenemos que desarraigarlo. Porque por mucho dice que nosotros alabemos al Señor y tengamos conocimiento de la palabra, si nosotros no la creemos, no la recibimos, no se revela en nosotros, nunca vamos a cambiar. Y entonces viene el Señor y dice la palabra, ¿verdad?, que cuando venga el tiempo de la parucía, la venida del Señor, y su iglesia, su novia, no está vestida
no tiene el atavío, ¿verdad? Que eso implica muchas cosas también, pero es el que está bajo una cobertura, que está bajo obediencia, que está bajo una disciplina, bajo cosas que se permite, ¿verdad? Para ser limpiada, transformada, edificada cuando Él venga y entonces sea una iglesia, más bien una novia perfecta, entonces esa es la que se va. Amén. Santo, ayúdenme. Entonces, ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué semilla hay dentro de nosotros? Fíjense que me vino una pregunta precisamente, porque esta pregunta yo le hice al Señor y dijeran por ahí, rapidito le empecé a buscar porque dice, ¿qué semilla planta Satanás? Decía yo. ¿Qué semilla puede plantar Satanás en el corazón del hombre? Puede plantarla porque a veces creemos más lo que nos dicen los demás, creemos o recibimos las cosas negativas, las cosas malas las recibimos y entonces al permitir, ¿verdad? Al creer, al recibirla, entonces empiezan a ser plantadas dentro de nosotros. Ahora, voy a salir un poquito de aquí y ahora sí entro en la que sigue. De alguna manera dice que estaban ¿quiénes? Los escribas y los fariseos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes eran los escribas? Se les conocía a los escribas, según el hebreo, soferim. Eran especialistas en la ley, encargados de copiar, preservar y enseñar la Torá, ¿verdad? La Torá son los 5 libros, los primeros 5 libros de la ley. Miren, a mí me impresiona porque el Señor nos hace ver que debemos de tener el conocimiento de la ley, sí, porque todavía hay ley que no se ha quebrantado. Pero debemos entender también que no estamos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo bajo la gracia, no quiere decir que se nos permita hacer lo que queremos, ¿verdad? Sí hay una libertad, pero no un libertinaje. Entonces dice, también actuaban como escribanos, redactando documentos legales y contratos. Algunos escribas eran también fariseos, pero no todos los fariseos eran escribas. Ahora viene lo otro, el concepto de fariseos, bueno, lo que ellos hacían también, porque es importante ver cuando dice, y entonces estaban los escribas y fariseos atacando a Jesús. Entonces yo puedo ver que este tipo de personas en este tiempo se van a levantar escribas y fariseos para atacar a los hijos de Dios, al pueblo del Señor. Pero estos ataques van a depender mucho qué tanto usted ha permitido, recibido y creído de ellos y que realmente qué tanto usted pueda tener de esa semilla que es la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿quiénes eran ellos? Eran un grupo religioso judíos conocidos por su observancia religiosa de la ley mosaica y sus tradiciones orales. Creían en la resurrección de los muertos y en la providencia divina. Se consideraban guardianes de la tradición judía y se esforzaban por mantener la pureza religiosa. A menudo se enfrentaban con Jesús debido a sus diferentes interpretaciones de la ley y la enseñanza. Esto de por sí sigue siendo polémico, ¿verdad? Sigue siendo polémico, mayormente en las redes sociales. Yo en lo personal creo simplemente que si Dios me revela, Dios me da algo, tomarlo, ¿verdad? No es necesario que usted tenga que pelearle a alguien de lo que usted cree o convencer a alguien de lo que usted cree para que se forme como una discusión, ¿verdad? Y menos en las redes sociales. En las redes sociales, al menos yo en lo personal, hay muchas cosas que simplemente a veces veo y digo, esto no me edifica, esto sé que no viene así del Señor, o cómo lo van interpretando, y entonces podemos ver que hay una discusión, ¿verdad? Y sí, se sigue todavía ante la interpretación de la Escritura. Pero yo creo en el Señor que si tenemos al Espíritu Santo, vuelvo a lo que decía, hay tantas cosas que dijo el pastor en la oración, pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo, entonces tenemos a ese Espíritu juntamente con nosotros
que nos hace a cada uno de nosotros tener un mismo sentir y un mismo pensar. Yo no digo que de repente tengamos que meditar la escritura, porque la escritura también puede decir, yo te revelo una cosa, yo te revelo otra. ¿Por qué? Porque depende también de lo que usted está viviendo. También el Espíritu Santo le puede interpretar algo, ¿verdad? Para que usted pueda tomar esa palabra y pueda vivir esa palabra y pueda salir de esa adversidad, de esa prueba, de ese desierto o lo que usted pueda estar pasando, ¿verdad? Ahí también el Espíritu Santo le puede dar una interpretación a usted. Pero también hay interpretaciones donde ellos lo discuten. El problema es que a mí me llama la atención y mira, nos pasó un poquito en lo del taller de lectura. A mí me impresionó, ese es un rema todavía para mí. Cómo ellos dos, aunque quieran herodianos o heroditas, no sé cómo se dice, se unieron con los fariseos. Pero en una versión dice, se pusieron de acuerdo para matar a Jesús. En otra versión dice, se pusieron de acuerdo para avergonzar a Jesús. Porque en una pregunta le dicen, nosotros queremos, valga la redundancia, preguntarte algo porque le dicen, queremos saber qué piensas tú de tal cosa. Y esto es tremendo, ¿verdad? Porque cuando nosotros tengamos que responder algo, no es solamente qué es lo que pienso yo, sino qué es lo que piensa él. ¿Qué es lo que piensa él? Ok, ahora, la diferencia de estos dos, dice, mientras que los escribas eran principalmente expertos en la ley, los fariseos eran un grupo religioso con un conjunto específico de creencias y prácticas. Los fariseos a menudo criticaban a Jesús por su enfoque de la misericordia y el perdón en lugar de la estricta obediencia de la ley. Entonces, cuando digo precisamente que estamos viviendo bajo la gracia, es porque ciertamente la ley era la ley. Así que el que pecaba decía que en la ley tenía que ser apedreado, y más cuando cometía adulterio, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que ahorita es adecuado para ser apedreado aquel hombre, aquella mujer que fornica o que cae en adulterio? Ya no se hace, ¿verdad? Sin embargo, espiritualmente hablando, el Señor sí dice, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5, creo que del 23 en adelante, donde dice los deseos de la carne. Y cuando empieza a mencionar ira, enojo, fornicación, gritería, pero luego dice, al final hay una frase que dice, pero los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no entrarán en el reino. Entonces, creo que nosotros tenemos precisamente quitar esas semillas que no nos permiten realmente ser santificados, ser apartados para el Señor. Porque en sí, ser santo no es que usted no haga nada malo. Todavía hacemos algo malo. Tal vez usted diga, no, es que yo no estoy en fornicación, yo no estoy en adulterio. Tal vez no, pero ¿qué sale de mi boca? ¿Verdad? ¿Qué hay en mis pensamientos? ¿Qué es lo que puede haber? ¿Qué imágenes hay? ¿Qué es lo que he visto muchas veces? En lo natural, a veces uno quiere pesar el pecado, pero el pecado no tiene un peso en sí para decir, el que violó, ese sí es pecador, porque aunque yo soy chismoso, tienes menos, ¿verdad? No, es un pecador, solo que nosotros a veces, según, ¿verdad? Calificamos, este está chico, este está grande, este está mediano. Pero esto no es así, pecado es pecado. El chismoso tiene el mismo peso que el que violó o el que asesinó. O sea que uno dice, bueno, porque el hecho de no ir a la cárcel no significa que mi pecado es pequeño. Pero si lo vemos de una manera amplia, que ahorita no lo vamos a ampliar, pero un chismoso, de hecho, puede difamar y hacer tantas cosas con el cual destruir no solo una vida, puede destruir un matrimonio y puede destruir una familia completa. Pero si lo vemos de esta manera, uno dice, como que ya ahí ya tiene el peso, ¿verdad? Entonces estos hombres
Pero ahorita ya lo vamos a manejar ahora en espíritus, ¿verdad? Nosotros nos podemos rodear muchas veces de este tipo de gente que son o tienen este espíritu de escribas o de fariseos, o muchas veces o en ciertas ocasiones hasta nosotros mismos podríamos llegar a hacerlo. Tal vez usted dice, ay, usted pastora, ay, a veces uno puede estar en una conversación con alguien y tú te enganchas, ¿verdad? No, es que mire el hermano y tú te enganchas. Entonces, tal vez digas, no, yo no soy chismoso, pero de que algo hay, una porción tal vez pequeña, puede haber, porque cuando yo lo meditaba digo, ay Señor, yo creo que sí, a veces uno es fariseo. A veces uno está juzgando a un hermano sin saber, o está juzgando a un ministro sin saber, está juzgando a aquel vecino, aunque no sea cristiano, pero lo está juzgando, ¿verdad? O está diciendo algunas cosas que a nuestra mente, a nuestro parecer, uno dice, no, eso no es ser chismoso, chismoso es la vecina. Pero los espíritus se atraen. Aunque usted, ¿verdad? Diga, ay, es chiquito, sí, pero el vecino que usted dice que es chismoso, en algún momento usted se tope con ese vecino, usted va a caer inmediatamente y va a estar en el mismo nivel, porque se atraen. Bueno, ok. Ahora, yo me quiero agarrar con este pasaje porque este es el que me hace ver el Señor mi rema. Ustedes no tienen idea de cómo le pedí al Señor. Miren, de verdad que hay millones de pasajes que se habla de la Biblia de semilla, 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 semilla. Pero yo he escuchado esta oración. Yo he escuchado cuando dice, Señor, desarraiga toda semilla que tú no hayas plantado. Y hasta ahorita encontré ese pasaje de esta manera, ¿verdad? Ahorita que estamos hablando. Miren, en esta versión dice, pero respondió él y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Aleluya. Jesús respondió, en esta versión lenguaje actual dice, mi Padre tratará a los fariseos como trata el jardinero a las plantas. Dicen a las plantas que no ha sembrado, las arranca de raíz y las echa fuera. Amén. Así que cuando usted le digan, oiga, ¿usted por qué utiliza, verdad, desarraigar? La Biblia lo dice. Hay que desarraigar, hay que sacar, ¿verdad? Porque hay pensamientos, tal vez hay cosas en el corazón, ¿verdad? Puede ser amargura, orgullo, altivez, falta de perdón. Hay cosas en el corazón que son semillas, pero no son semillas puestas por Dios. Cuando yo busqué, a ver, déjenme ver si todavía prosigo. Bueno, vamos a dar de una vez este. Fíjense qué interesante y fuerte también, porque según la traducción en latín, la palabra semilla significa semen, significa simiente, ¿verdad? Puede ser hijo. Dicen, en esencia, semilla se refiere a la parte de una planta que contiene el embrión de una nueva planta y que al ser plantada puede germinar y desarrollarse. Ahora, veámoslo, ¿verdad? En el mundo espiritual también. ¿Qué hace esa semilla que pone Satanás? Ahora dice aquí, es como, bueno, también en esta otra parte, en la concordancia Strong del hebreo, en el 22:33, dice simiente. También tiene mucha traducción, generación, linaje, semilla, fruto, planta, en tiempo de siembra, posteridad. En la definición 2 dice igual, fruto, planta, tiempo, prosperidad, posteridad, figurativamente, palabra. Palabra, ok. Del 22:32 también, según cuando aparece en la Biblia 1909 de la Reina Valera, dice que aparece como bueno, carnal, descendencia, descendiente, especie, estirpe, ser fecunda, genealogía, generación, grano, hijo, linaje, siguiente, semen, sementera, semilla, siembra, simiente, ¿verdad? No sé si yo no lo leí, pero en otra parte, en la misma de las traducciones, a ver, déjame ver, así, en la misma de las traducciones dice esperma. Entonces, si en lo natural un esperma fecunda un hijo, ¿verdad? Este va a crecer y va a dar fruto.
Pero ahora, en el mundo espiritual, esa palabra, ¿verdad? Si no proviene de Dios, de todos modos va a germinar dentro de nosotros, va a crecer dentro de nosotros, ¿verdad? Y va a dar un fruto. Malo, pero va a dar un fruto. Entonces, eso es lo que siento yo en el espíritu, que lo que quiere el Señor es desarraigar esas cosas que están dentro de nosotros para poder plantar su semilla, ¿verdad? Ahora sí puedo decir así, dice mi pastor, con el oído circuncidado, ¿verdad? Ahora viene esa semilla como esperma y entra en mi corazón para que empiece a desarrollarse en mí. Y entonces esa palabra, como dice la palabra, que la palabra que es enviada no regresa vacía. ¿En qué sentido dice esa palabra? Es que no regresa vacía cuando usted la recibe. El problema es que hay gente que dice, no, si a mí me han profetizado, me han dicho esto, me han dicho lo otro, y no se ha cumplido. No se ha cumplido porque usted nunca lo ha creído. No se ha cumplido porque usted ha preferido más sostener el odio, el resentimiento, sostener algunas cosas que ya no se pudo, ¿verdad?, meterse o plantarse dentro de nuestro corazón para que pueda germinar y entonces pueda dar ese fruto de esa profecía. Amén. Ay, no me intimiden. ¿Sí o no? Entonces la palabra del Señor, esa semilla del Señor. Ahora miren, aquí en Marcos capítulo 4, aquí es cuando yo le digo al Señor, ahora, ¿cuáles son las semillas? ¿Qué era? ¿Marcos? Marcos 4. Desde el 3, es correcto, desde el 3. Pero en esta misma versión lo vamos a leer ahora. Yo sé que usted lo ha leído, solo que el Espíritu le va a enseñar algo bien interesante aquí. ¿Qué tipo de semilla hay dentro de mí? ¿Qué tipo de semilla hay? ¿Qué tipo de semilla el enemigo ha puesto? Aunque tal vez aquí no hay una profundidad todavía para nosotros, pero usted debe de reconocer qué tipo de semilla tiene. Este es un ejemplo que hay aquí, pero usted debe de reconocer que hay dentro de usted que no le permite realmente que cuando lee la palabra, escucha la palabra, tal vez escucha la palabra, le dan la palabra, pero que no germina dentro de mí. Porque la palabra no se puede edificar dentro de algo que ya está puesta. Se tiene que limpiar, se tiene que desarraigar, se tiene que quitar lo sucio, limpiar para que la tierra quede buena y fértil, limpia. Entonces pueda entrar esa palabra y entonces empiece el proceso en usted, ¿verdad?, de lo que Dios está hablando y entonces usted misma lo toma, ahora sí lo agarra, lo deja que entre en lo profundo de su corazón para que pueda hacer el proceso. Y si el Señor dentro de esa palabra le dice, usted tiene que reconocer que hay odio, resentimiento, amargura, tal vez ira, enojo, no sé, usted tiene que reconocer y decir, esto ya no lo quiero. Ahora lo tengo que desarraigar, ¿verdad? Para que venga entonces la semilla del Señor, venga precisamente esa, ¿cómo les dije? Ese esperma del Señor en mi corazón, ¿verdad? Esa palabra del Señor en mi corazón, para que entonces germine, crezca y yo pueda dar un buen fruto agradable. O sea, que usted no tenga que decir, ay, qué bueno soy yo, sino que la gente pueda ver a Cristo en su corazón porque Él es bueno. Y si Él es bueno, lo hace a usted bueno o nos hace, ¿verdad? Amén. Bueno, ok, ya se me fue el tiempo, voy a terminar con esto. Dice en esta Marcos capítulo 4, versículo 3, escuchen bien esto. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba algunas semillas, cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se los comieron.
Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Como la tierra era poca profunda, pronto brotaron plantas de trigo, pero las plantas no duraron mucho tiempo. Al salir el sol, se quemaron porque no tenían buenas raíces. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, ahogaron el trigo y no lo dejaron crecer. Por eso las semillas no produjeron nada. En cambio, otras semillas cayeron en buena tierra y sus espigas crecieron muy bien y produjeron una muy buena cosecha. Algunas espigas produjeron 30 semillas, otras 70 y otras 100. Amén. Bueno, ahora dice, ahora Jesús le contesta, ¿verdad? Ellos le preguntan, no le entendieron también, pero el Señor les va a traducir a sus discípulos. Entonces dice aquí en el 11, Jesús le respondió, a ustedes le he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplos. Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Miren esto antes de seguir avanzando. También hay cosas que no se nos revelan porque puede haber pecado en nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que venir al Señor. Tal vez usted no se sienta pecadora, pero puede haber algo ahí que esté estorbando. Sin embargo, usted venga en oración al Señor y como a veces, ¿verdad? Como es un consejo que se da antes que usted lea la Biblia, póngase a cuenta delante del Señor y dígale al Señor, Señor, ayúdame a entenderla. ¿Sí? ¿No le han dado ese consejo a usted? Ah, no me digan que no. Sí, a veces no es como que, ay, hoy me siento mal y yo quiero, ni que fuera de esas para leer las cartas, ¿verdad? No es de que ahorita a ver qué se me ocurre porque Dios me va a dar una palabra, no. Usted tiene que entrar en ese tiempo ¿cómo se dice? De intimidad con Dios, gracias, ese tiempo de intimidad con Dios para poder recibir la palabra que su alma y su espíritu necesita. Esto no es, se me ocurrió, hoy me siento mal, ay, a ver qué pasaje viene, y a veces así como que al azar, dijeran por ahí, ¿qué tal si luego dice, y Judas fue y se ahorcó? Y usted, es que Dios, miren, es que el enemigo es tan tremendo, que hay gente que sí puede creer que esa es palabra del Señor. Entonces nosotros debemos de tener cuidado. Ok, ahora dice, Jesús les dijo, si no entienden el ejemplo de las semillas, ¿cómo van a entender los otros ejemplos y comparaciones? El campesino representa al que anuncia las buenas noticias. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan las buenas noticias, pero luego viene Satanás y hace que olvide lo que oyeron. Qué tremendo, ¿verdad? Porque a veces puedo recibir una palabra y yo aquí decir, qué hermosa palabra, pero usted no sale ni siquiera de aquí y usted ya no se acuerda de nada de lo que se habló. Porque el enemigo está despierto y usted tiene que estar despierto recibiendo la palabra, no solo literal, sino espiritualmente, no solo espiritual, sino literalmente. Usted tiene que estar pilas, ¿verdad? Recibiendo de la palabra. Luego dice, las semillas que cayeron en el camino, a ver. Perdón. Las semillas que cayeron entre piedras representan a quienes oyen el mensaje del reino de Dios y rápidamente lo aceptan con gran alegría. Pero como no lo entienden muy bien, la alegría les dura muy poco. Tan pronto como tienen problemas o son maltratados por ser obedientes a Dios, se olvidan del mensaje. Hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan.
Estas personas cambian su vida y hacen lo bueno. Son como las semillas que produjeron espigas con 30, 70 y hasta 100 semillas. Tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo nos va a durar esta semilla? ¿Cuánto tiempo me va a durar esta semilla? Si el Señor dijo en la palabra, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? A ver si ustedes se acuerdan. Cuando yo vi la visión y el Señor dijo, gracias, abundancia de palabra. Dios le va a dar abundancia de palabra, abundancia, mucho, mucho. Pero usted tiene que buscar más de Dios, ¿verdad? Yo no soy lo que lo tiene que buscar, es usted que lo tiene que buscar, eres tú que lo tienes que buscar, porque yo puedo estar en mi casa, ¿verdad? Pero usted está en la suya. Menos televisión, menos caricaturas o menos telenovelas y más palabra. Más palabra, necesitamos leer más la escritura, necesitamos leer más la palabra. Amén. Necesitamos hacerlo. Miren, ahorita, ¿qué es lo que estamos viendo? Realmente yo te pregunto, cuando tú escuchaste lo que está sucediendo en Israel o en Jerusalén, ¿qué te vino a la mente? ¿Realmente qué vino a la mente? La venida del Señor. 3. ¿Y los demás? La guerra. Pero dice el Señor que va a haber señales en su venida, ¿verdad? Entonces, no es que nos espantemos, no es para tener temor, no es para tener temor. Es para despertar nuestra alma y nuestro espíritu, que nuestro Redentor viene y que nosotros tenemos que estar apartados del mundo, que nosotros tenemos que dejar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor en el sentido que no nos está edificando, sino nos está contaminando. Si nos está contaminando, perdón si está fuerte lo que le diría, pero es que usted se va a dormir en algún momento y ni cuenta se va a dar cuando el Señor venga por usted. Y entonces, ¿qué va a suceder? Usted se va a quedar para lo que sigue, porque ya no se dio cuenta cuando Él vino. Dice que Él viene por una novia sin manchas y sin arrugas, ¿verdad? Pero eso, ¿a qué se refiere sin manchas y sin arrugas? ¿Preparados? También. Sin pecado, ¿verdad? Ay, ya no es que digas, es que esa hermana la conocen como chismosa. Sí, ya es menos. O sea, está yendo a la iglesia, ya es menos. No, Señor, porque la Biblia dice que Él va a desarraigar lo que Él no plantó. Lo que Él no plantó. ¿Qué le plantaron? Amargura. Hoy es el día. Póngase sobre sus pies en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que el enemigo ha plantado en su corazón? ¿Qué es lo que el enemigo ha plantado en su mente, verdad? ¿Qué es lo que el enemigo ahora lo tiene aquí tan